Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva etapa de su programa Descubriéndonos. Hemos decidido hacer algo diferente para todos y cada uno de ustedes que nos han acompañado durante todo este tiempo en el programa, y pues en esta nueva etapa vamos a participar los tres con cada uno de los programas, con los temas de interés que vayamos teniendo cada una de las semanas, de acuerdo a lo que ustedes nos van diciendo que pues les interesa y que les gusta que nosotros abordemos dentro del programa. Así es que pues ahora le doy la bienvenida a los dos. Bienvenido José, bienvenido Mauricio. Me da muchísimo gusto que estemos haciendo un segundo programa, porque ya habíamos hecho uno en especial en el que estábamos interactuando los tres, pero tomando en consideración que pues bueno, este tema de la pandemia ya ha venido regularizándose, ya podemos estar verdaderamente teniendo una tertulia en la que podamos estar compartiendo con las personas que nos siguen estos temas de interés. Pues entonces, bienvenidos a esta nueva época, esta nueva etapa de Descubriéndonos. Hola José. Muchas gracias, Luz. Pues bueno, pues muy contentos de que empecemos este nuevo proyecto y sobre todo generando lo que va a ser nuestro propio canal, y eso estamos mucho más contentos, ¿no? De poder estar con esta oportunidad de este programa. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Luz, gracias José. Pues aquí, justamente iniciando un nuevo proyecto, creo que va a ser muy interesante y bueno, vamos a ver qué tal iniciamos hoy. Claro que sí. Pues hoy tenemos un tema especial, un tema que creo que para mucha gente siempre es de interés y que nos remite a escucharnos, a escuchar a nuestros padres, a nuestros abuelos y ahora escuchar a nuestros jóvenes, ¿no? Todo tiempo fue mejor en ese tema de la afirmación. Y mi pregunta sería, ¿todo tiempo fue mejor? ¿Todo tiempo anterior, todo el tiempo pasado fue mejor? Porque siempre está como esa afirmación, ¿no? Es esto que les decía, o sea, los papás decían, es que en mis épocas, y ahora de pronto estamos así como que en ese asunto de estar hablando de crisis. Tenemos ahorita esta experiencia muy, muy dolorosa en el país de lo que ocurrió en el estadio de fútbol la semana pasada, que ha generado inquietudes para la gente que lo ha visto. Han habido escenas verdaderamente muy, muy, pues de mucho dolor al dar cuenta de esa manera, esa rabia con la que de pronto es posible que que haya seres humanos que puedan estar pasando por encima de otro ser humano de esa manera. Entonces, el tema sería, ¿todo tiempo pasado fue mejor? O la afirmación, todo tiempo pasado fue mejor. ¿A quién le gustaría empezar con esto? Bueno, pues es interesante. Yo en alguna época de mi vida fui maestro en el Colegio de Historia de la UNAM, entonces estaba muy interesado en cuestiones históricas. Y algo que me pareció un descubrimiento interesante, y ahora atrás de cámaras Emanuel nos está diciendo que el propio Aristóteles, él leyó una cosa semejante, es esta parte como de la diferencia entre los jóvenes y los viejos, en donde siempre, digamos, las generaciones que nos anteceden califican a las generaciones que preceden, a las que siguen, como si hubiera algo del enrarecimiento, de la pérdida de los valores, de los principios. Pero eso desde Aristóteles. Y yo lo había leído esto también en algunos textos del siglo XVIII, o sea, 1700, una cosa así, donde de alguna forma los moralistas como La Rochefoucauld, Baltasar Gracián, incluso el propio teatro de Molière, toda esta propuesta siempre está pensada como si las generaciones de jóvenes fueran un poco más como el rebelde sin causa, como que siempre hubiera un sentido de rebeldía asociado a la juventud y de pérdida de las cosas más entrañables e importantes de las viejas generaciones. Lo que es relevante es que si eso fuera así, decía Aristóteles, hoy estaríamos realmente otra vez como en un proceso de involución, en donde estaríamos seríamos casi primates, porque ya tendríamos necesariamente que haber perdido todo lo que hemos perdido, y lo cierto es que no. El chiste es este sentido de los cambios, ¿no? O sea, ha habido cambios muy fuertes y quizá los modelos, los parámetros, los principios de las viejas generaciones no alcanzan o no están de acuerdo con las nuevas maneras de estar enfrentando el mundo, la vida, y entonces ellos mismos, con estos valores quizá anquilosados, juzgan, ¿no? Desde esa perspectiva,
y dicen, no, estos jóvenes están mal, ¿no? Y ya perdieron los valores. Y aparte algo que es importante, esto sí es importante para todos los que nos ven, no se puede educar con valores, eso es, con todo respeto, eso es basura. Se educa y se enseña a la gente a valorar, y como consecuencia de valorar es que pueden tener valores, principios, y puedes regular una serie de cosas, pero sí y solo sí hay esos principios en donde se está valorando. Mauricio, ¿tú qué piensas? Bueno, ya los cantos sumerios apuntan a esa misma dirección. En los cantos sumerios podemos escuchar este canto hacia los tiempos pasados como algo que se añora y que se busca como con una mayor calidad o con una mejor respuesta de vida, algo de ese orden, ¿no? Entonces, en efecto, esto me recuerda, no sé si estarían de acuerdo, algo que, si bien no es exactamente lo mismo, parecería tener una estructura semejante al cuando alguien fallece, inmediatamente hay una especie como de revaloración de lo que ha hecho esa persona, como si todo fuera o hubiera hecho casi todo bien. Es realmente mercadológicamente algo muy interesante porque cada vez que fallece un músico o una persona famosa, su obra se revaloriza. Entonces, tal parecería que hay una tendencia, yo diría, estructuralmente imaginaria muy poderosa de pensar que lo que ocurre actualmente y lo que nos afecta es terrible y es signo de degradación, de una caída terrible de valores, de cómo se quiera entender, de situaciones que permitían una estructura mejor en el pasado y que realmente tendría que ver con que a veces realmente, por ejemplo, lo que mencionabas, Luz, o sea, las imágenes que se ven son brutales, ¿no? Brutales. Entonces, bueno, por supuesto que hay ahí algo muy llamativo, ¿no? Muy llamativo. Sí, esto que mencionaban ambos y tomando ahorita que estabas diciendo de los sumerios, una de las primeras civilizaciones que se conocen en la historia de la humanidad, nada más hace 3.500 o 3.600 años, y los antecedentes que hay de esas civilizaciones que reflejan, por ejemplo, el poema de Gilgamesh, el poema de Neduana, que fue la primera sacerdotisa en la que hay historia de escribir, en donde se tiene justamente el antecedente de esa brutalidad que existía en aquella época. Hay algunos poemas que están en la Universidad de Londres, si mal no recuerdo, que son justamente de esa época, que son los que se rescatan de eso, y donde la descripción de lo que se ve ahí, que era lo que tenía que ver justamente de temas encontrados, o sea, de una de un pueblo luchando contra otro pueblo en este tema de la conquista y demás, en donde justo lo que se dice es, y es que la sangre que brotaba, y es que, o sea, una serie de descripciones que claramente nos resultan muy incómodas cuando nosotros nos podemos escandalizar de ver este tipo de imágenes, pero que nos remiten justamente a que esas imágenes que hoy nos escandalizan han sido parte de la condición humana de toda la vida. Entonces, hoy estamos escandalizados, hoy estamos hablando de crisis de valores, pero entonces el asunto es de antes, es de hoy, verdaderamente lo de antes siempre fue mejor, o estamos simplemente en esta época con nuestras propias condiciones, con nuestras propias huellas, viviendo algo que más bien a lo que calificas al ser humano. Sí, o sea, ahorita que estaban hablando de los sumerios, recuerdo que hay un poema precisamente de una reina de Ur o de Uruk, de alguna de las ciudades ahí importantes y que precisamente hablaba de eso, o sea, de esta parte donde estaba sorprendida de la violencia que llegaban algunos de los grupos que siempre estaban beligerando. Digo, tan simple como esto, no existe en la historia de la humanidad ninguna civilización, ningún pueblo, cuando haya construido una ciudad, que no tenga murallas. Siempre defendiéndose de los otros, ¿no? Entonces, recordemos a Hobbes, que dice, el hombre es el lobo del hombre. Entonces, digamos, o sea, si pensamos precisamente en la violencia del estadio y diciendo, oye, es que hay una pérdida de valor, toda una serie de cosas, recordemos que antes, o sea, la violencia era, pues, cortar las cabezas, era cortar los brazos, era de alguna forma cercenar, o sea, la violencia, o sea, ha acompañado lo que es el hombre, ¿no? Entonces, no hay hombre o sea, no hay ningún momento en la historia de la humanidad en donde no hayamos visto formas y expresiones de la violencia
en todas las posibilidades que lo que cada momento agrega es el estilo de estas violencias, las formas en que se despliega la violencia, digamos, la técnica de la que se va a servir la violencia. Pero el principio violento, eso ha acompañado al hombre desde que ya podemos decir, desde el Homo habilis, ya estaba ahí ya. Sí. Y esto que estamos tratando de expresar acá, porque no necesariamente todo el mundo tiene que saberlo o haberlo leído, y nos es mucho más sencillo posicionarnos en esto que tú decías, Mauricio, en el tema de, bueno, pues ya se murió, entonces traigo lo bueno, y eso es exactamente lo que quiero ver. ¿Por qué resulta importante estar hablando de este tema de la violencia como condición de ser humano en medio de lo que estamos viviendo hoy en día? Es difícil no hablar sobre eso, ¿no? Bueno, es muy complicado no hablar de eso porque en realidad, bueno, como Freud explicaba desde hace mucho tiempo y particularmente en una carta a Einstein, bueno, tal parecería que en lo humano siempre hay dos fuerzas, ¿no? Una que va hacia este proceso civilizatorio y uno que va y lo destruye. ¿Y qué ocurre? Que, bueno, lo que Freud explicaba en esa carta a Einstein, y lo explicaba, yo diría que es para explicarse Freud mismo el asunto, es que hay momentos en la historia en donde ese proceso que va en contra del proceso civilizatorio es infinitamente más visible, ¿no? Ver esas imágenes en donde sin duda ya han hecho comentarios algunas personas que, bueno, desnudaban a las personas que estaban agrediendo, bueno, parecerían más bien métodos o formas en las que opera la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí esto parece que rebasa por mucho algo que implica solamente un deporte o un desencuentro entre aficionados, ¿no? Parecería que ahí hay ya otra cosa. Entonces, pues bueno, ¿cómo no hablar de este tipo de eventos cuando, digamos, hay quien le apuesta a estos procesos civilizatorios y todo esto aparece de una forma que violenta a todos aquellos que estamos pensando las cosas o que vivimos o buscamos una sociedad más en ese sentido, ¿no? De un proceso civilizatorio sabiendo que existen ambas fuerzas, ¿no? Claro. Esto que estás diciendo me hace traer esto que dijiste al principio de tu intervención, José, del asunto de la diferencia entre el valor, entre los valores y valorizar, porque me parece que eso es algo que es importante que tomamos en consideración aquí. Si estamos conscientes de que estas formas de violencia no le son ajenas al ser humano, aunque no nos guste, aunque nos queramos hacer así, queramos decir, no, eso no puede ser de esa manera, creo que este asunto que dices tú de valorizar toma una relevancia importante, porque en eso sí es en donde nosotros podemos advertir nuestra participación en la cotidianidad de lo que nosotros estamos desenvolviéndonos, haciendo cada día. Esta parte donde finalmente todos esos que estuvieron en las tribunas haciendo lo que hicieron, por ejemplo, ahora en Argentina, 4 muchachos o 5 muchachos, unos jóvenes, violaron a la luz del día en la calle, toda una serie de cosas, a una muchacha, y están ahora siendo objeto de proceso legal. Pero lo que es importante es que eso ha sucedido a lo largo de la historia. Estaban hablando en Alemania, por ejemplo, ahora en Berlín, todo este tipo de cosas, con las muchachas que están saliendo de las zonas afectadas por la guerra, que las quieren prostituir o que quieren abusar de ellas o que quieren todas esas formas de violencia. Entonces, Hobbes claramente, al hablar de el hombre es el lobo del hombre, lo que proponía era generar un leviatán, como en el sentido bíblico. O sea, decir, necesitamos una superestructura poderosa para que de alguna forma nos norme y nos autolimite. Y esos son los procesos en que se está gestando la educación de los hijos. Entonces, aquellos que se permiten esas cosas es que su forma de valorar lo que es importante, lo que no es importante y demás, está ahí de alguna forma perdido, y entonces se permiten toda una serie de circunstancias, porque no tienen los principios para valorar el derecho del otro, la empatía, la simpatía, ¿no? Para regresar a esto que tú comentas, José, simple y sencillamente el código de Hammurabi, para regresar a los sumerios, ¿no? Desde el origen de lo que consideramos civilización, está esta cuestión. Para eso la necesidad de un código como el código de Hammurabi.
Sí, una ley. Una ley necesariamente que nos recuerde cómo situarnos respecto de esta cuestión de que parece que olvidamos con bastante facilidad el infringir esas reglas. Pero cuando hablamos de infringir estas reglas, de este tema de lo que estamos hablando en relación a lo que el hombre es, o sea, lo que es el ser humano en este asunto violento, el tema, tal vez alguien diría, bueno, y entonces ya, así somos y punto, o sea, y así nos quedamos, o de qué se trata, ¿no? O sea, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestras formas especiales de advertirnos, de vernos, de estar cada día en nuestra forma de vida? Es que todo tiene que ver con esto que estamos hablando de la forma en que se va delimitando, la forma en que en las relaciones familiares, en, digamos, lo que se permite, lo que no se permite, y básicamente el asunto, por ejemplo, estos muchachos en Argentina, hace no muchos años se vio toda una violencia en el metro en Barcelona, donde estaban atacando a un centroamericano por cuestiones raciales. O sea, el asunto aquí, claro, es que todo eso es posible porque no tienen la forma de valorar y de generar la empatía, de poder poner un límite de todas esas fuerzas y todas esas cosas que tenemos los seres humanos. Entonces esas fuerzas están ahí. Mauricio estaba hablando de lo que proponía Freud en la carta Einstein, donde hablaba de las fuerzas que están beligerando las tradiciones de la India. Está Shiva y Vishnu, que es construcción y destrucción, siempre en un eterno diálogo y confrontación. Entonces lo que vemos es que, por ejemplo, no hay un homo bellicus, ¿no? No hay un homo bellicus en el sentido que el hombre necesariamente tenga que estar beligerando y peleando y todo eso, no. El tema es, digamos, cuáles son los cauces que construimos para que esas fuerzas puedan de alguna forma transitar, encontrar un caudal, una serie de cosas. No es un sentido como de catarsis o abreacción y todo eso, no. O sea, la literatura, por ejemplo, es una forma de darle la escritura, el arte, los deportes. O sea, hay muchas formas en donde esta fuerza que está en nosotros puede encontrar cauces, ¿no? Uh-huh. Y esos cauces, esto permitido o no permitido, estas formas, ¿cómo podríamos estarlas pensando para toda la gente que nos está viendo y escuchando en lo que nosotros podemos hacer cada día? O sea, nosotros podemos tener algún tipo de participación respecto de ello. ¿Cómo poder hacer que vayamos generando condiciones para que desde lo particular podamos ir promoviendo alguna serie de circunstancias que permitan un bienestar en todo nuestro entorno, empezando por el muy cercano, porque este tipo de cosas, o sea, no están ajenas de pronto en los círculos cercanos de las familias, ¿no? Hay temas ahí muy violentos también que a veces ni siquiera se voltean a ver. Es que ahí está la cuestión, ¿no? O sea, ¿cómo hablar de procesos civilizatorios cuando dentro de la misma casa ves ese tipo de actos y de violencias que de alguna forma, sin percatarnos a veces, llegamos a transmitir, ¿no? Entonces, es todo un problema, en efecto. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que este programa, por ejemplo, es un intento de entrar por este lado, y esto que yo llamé una fuerza civil, no fue una fuerza, es un proceso civilizatorio, apoyar ese tipo de cuestiones, y tiene que ver, desde mi perspectiva, por supuesto, con cómo educamos a nuestros hijos, con cómo convivimos con nuestros hijos, con cómo convivimos con nuestro entorno, en donde si la apuesta es el diálogo, si la apuesta es esto, la cultura, este tipo de procesos, evidentemente estamos construyendo otro tipo de posibilidades, ¿no? A diferencia de, bueno, estructuras o funciones que en ocasiones lo que ponen por delante es el poder. Creo que hay una enorme diferencia, ¿no? Yo diría que por ahí podría ir esta cuestión, ¿no? En el 68, francés, en París, en las calles, escribieron una frase que a mí me gustó mucho. Dice: seamos realistas, busquemos lo imposible. Entonces yo creo que esa es la tarea de lo que es lo que Mauricio está hablando del proceso civilizatorio. El que inventa el concepto es un antropólogo brasileño que se llamaba Darcy Ribeiro. Y Darcy Ribeiro lo que mostraba es que hay como círculos concéntricos de lo que va construyéndose como proceso civilizatorio.
Y entonces es esta parte de no solo no matarnos, sino también esta parte de cómo podemos convivir de una forma en donde el otro, podamos nosotros de alguna forma ser concernidos por el otro, haya empatía por el otro. Y esto nos lleva a la idea de construcción de sociedad, de lazo social, de grupo, de comunidad. Y todo eso también, nada más está clarísimo que todo el modelo que tenemos con este mismo proceso civilizatorio cultiva el individualismo. Y este individualismo lo que hace es extraviarnos en esta parte de lo que son el código social, las normas sociales, cómo convivir, qué hacer con esto. Y entonces, pues si hablamos de eso, pues una crítica que tengamos en casa, como para después no estarnos sorprendiendo de las cosas que por no actuar, por no poner límites, por no construir espacios de convivencia, por toda una serie de cuestiones, sorprendernos con los efectos, ¿no? Que es este caso, son géneros, hay un sociólogo y filósofo argentino que a mí me parece de los más importantes del siglo XX, Quino, que pone una caricatura en donde de repente se ve que va pasando un hippie y un señor vestido con traje y dice: ese es el acabose. Y Mafalda pasa y le dice: es el acabose de lo que ustedes empezosen. Entonces eso, que no hay generación espontánea en esto. Las cosas surgen porque tienen antecedentes. Entonces estas generaciones que de repente reclaman así con autoridad las cosas son los que han gestado todo esto que estamos viviendo. Qué oportuno esto que estás diciendo, porque al escucharte cuando dices es que la empatía por el otro, estar concernido en el otro, es verdaderamente parte de lo que en muchos de los programas que hemos traído acá tiene que ver con estar escuchando, pero de verdad escuchar lo que el otro está diciendo desde donde lo está diciendo el otro, ¿no? Porque si vamos también a esto que tú señalabas, Mauricio, en relación al tema del poder, y volviendo a traer este asunto, este ejercicio que justamente estábamos hablando de lo del tema de Querétaro, ¿no? de lo del partido de fútbol. Lo que las autoridades estaban diciendo cuando estaban proponiendo las medidas de castigo relativas a lo ocurrido, parte de lo que planteaban estaba en el sentido de que van a tener más cuidado en la Liga Mexicana de Fútbol, en el sentido de que ya no hayan playeras, de que ya no hayan este tipo de estar diciendo tú contra el otro. Están dando cuenta y están advirtiendo que lo que estuvieron generando en este tema de poder que tiene intereses atrás y todo lo demás, lo que se estuvo generando fue una falta de escuchar al otro, una falta de empatía, una falta de estar concernido. Pues al final de la historia cada quien tiene sus preferencias, sus formas de estar, el tema donde vive, lo que lo convoque para estar prefiriendo un equipo o el otro, ¿no? Pero lo que sí pasa es que cuando nosotros dejamos de advertir que estamos en medio de ese tipo de circunstancias, pues perdemos la posibilidad de estar concernido por el otro, de advertir la diferencia del otro, de advertir que puede no pensar como yo pienso y que está bien, ¿no? Y que ese tipo de cosas pues tienen consecuencias y, como dices, José, pues que no llegaron por generación espontánea, ¿no? Pues esto es lo que efectivamente provocó, ¿no? Todo el tema esto para seguir aquí, ¿no? En el tema, ¿no? Claro, seguramente vieron, las personas que nos están escuchando, seguramente algunas vieron esto. Hay una fotografía de unas personas ahí con una camiseta del Atlas y mostrándose como si fuera un trofeo de guerra, ¿no? O un trofeo de caza. Y donde, justamente ahí lo que importa es ese punto de dominio e incluso de aplastamiento, y con toda la razón genera cuestiones de absoluta indignación para las personas, por ejemplo, que estaban ahí viendo y escuchando ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, justamente ahí está el asunto en donde yo tengo el poder y te puedo aplastar. No hay nada del orden de la empatía, sino exactamente del otro lado. Y, si nosotros pertenecemos a esta sociedad, algo muy probablemente estamos haciendo para que eso de alguna manera se reproduzca y continúe, ¿no? No podemos ser ajenos a un proceso de ese orden si nosotros estamos en esa situación, en esa sociedad. Entonces, en efecto, esto no es una generación espontánea y hay algo que de alguna manera, en efecto, quizás estamos ahí incluidos
Quizás. corresponde cuando menos cuestionar. Cuando menos cuestionar. Seguro. ¿Sabes? Lo que pasa es que sí creo, por ejemplo, Levi Strauss diría, ¿qué es el fútbol? Es un deporte. No, no es un deporte, es una gesta ritual, es una guerra ritualizada, donde si tu equipo mete el gol con la mano, pero no lo aprecia el árbitro, tú estás calladito viendo, sí. Si fuera deporte, eso no es una conducta deportiva, Claro. son gestas rituales. Entonces yo sí creo, por ejemplo, ¿qué sucede? Que se necesita terciarizar, es hacerle caso a Hobbes. Necesitamos leyes que verdaderamente, y autoridades, el monopolio de la violencia. Necesitamos ese tipo de cuestiones, porque por ejemplo, las marchas feministas, o sea, la violencia que están esgrimiendo las marchas feministas, es claro que nosotros entendemos con toda claridad por qué todo ese coraje, por qué toda esa violencia. O sea, no es gratuito lo que está sucediendo, no han sido escuchadas. Cada vez que se trata de que esto vaya a ser en alguna cuestión legal, no hay un seguimiento, y si hay la posibilidad de apoyar al varón, lo harán. Entonces hay una violencia, hay un coraje por eso. Sabemos que el bullying, México es uno de los países en que hay mayor bullying. Ahora, después de la pandemia, regresamos a la escuela y seguramente seguiremos estando en los niveles más altos del bullying, y el bullying es proporcional a la falta de autoridades siguiendo los espacios donde están los niños, porque los niños son, digamos, el reflejo de sus casas. Estas personas que estuvieron en el estadio, lo mismo. Estas muchachas que están manifestándose con el coraje que tienen, lo mismo. Entonces, lo que está claro es que el proceso civilizatorio está acompañado de lo que es la terciarización. Buscar un tercero, alguien, algo que de alguna forma ponga límites, delimite, pero de forma, digamos, que realmente se constituya como una autoridad, que eso se permita, ¿no? El tema es que lo que estamos viendo es que eso no sucede, y entonces las formas de violencia son cada día mayores. La legitimación de la violencia, estamos en un proceso retrogrediente en el sentido de lo que es la ley. O sea, ya no hay presunción de inocencia. Ya cualquier denuncia, digamos, de estos grupos o de otros es suficiente como para lapidar a las personas, porque estamos en un sentido en donde lo que sí estamos viendo, y esto sí es un proceso, creo, digamos, reciente, es que los políticos son más cínicos. Eso sí, creo que las autoridades son más cínicas, y antes sí había este sentido de rendir cuentas. Creo que eso hemos podido ver en el mundo, que se ha ido perdiendo, ¿no? Son grupos de interés en el poder y que no les interesa de alguna forma la administración de la justicia. Que las rendiciones de cuentas tienen una forma sesgada de poder estar pensando este tipo de límites de los que estamos hablando, ¿no? Pues creo que ha sido un tema muy interesante. Todo lo que hemos estado comentando acá me parece que es muy valioso para que podamos sentarnos, preguntarnos, descubrirnos respecto de este tema que estábamos hablando, de teniendo la visión de que no necesariamente hubo otro tiempo mejor o habrá uno peor, sino que tiene que ver con el proceso civilizatorio, y que siempre nos estamos encontrando con este tipo de circunstancias en tantos seres humanos, desde las civilizaciones más lejanas hasta las más actuales. ¿Qué podemos hacer nosotros respecto de esta necesidad de estar advirtiendo los límites que se requieren para poder respetar, para poder escuchar al otro, para poder dar un espacio que permita que haya una expresión que sí se escuche legítima? Así es que pues muchísimas gracias por haber estado esta tarde acá. Nos encontramos en el siguiente programa. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Igualmente, gracias, Emanuel. Gracias a todos, Emanuel. Gracias.